básicamente es esas tablitas que suministra el NSR10 tomadas del ACI, que indica en qué casos usted puede colocar un espesor mínimo con el propósito de no calcular deflexiones. Y se recuerdan ustedes que había dos situaciones. Cuando la viga o la losa o las viguetas no soportan elementos que puedan sufrir daños si se producen deflexiones grandes, entre comillas, hay unos valores más pequeños, o por el contrario, si ese elemento viga, viga, losa o vigueta deberá soportar elementos que puedan sufrir daños, entonces nos restringe más y nos manda a colocar espesores más grandes en estos elementos. La mayoría de las veces, estas alturas pueden resultar exageradas. Ese es el precio que se paga cuando no se quiere calcular deflexiones. ¿Qué camino queda entonces? Usted puede colocar un espesor menor que el indicado por esas tablas, pero está obligado a comprobar que la deflexión que se presente utilizando ese espesor no supere a las deflexiones admisibles por la misma norma. Ese es entonces el jueguito que hay aquí en este apartado de la norma. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Bueno, el asunto es que el cálculo de deflexiones es un procedimiento un tanto dispendioso. No digamos difícil, es dispendioso porque hay que calcular muchas cosas. De allí que yo les sugiero, ahora que ustedes van a ver este tema, lo van a tener fresquito, elabórense su propia hoja de cálculo en la que van tomando paso a paso las variables que intervienen y van resolviendo, de tal manera que esa hoja de cálculo bien documentada le sirva posteriormente para cualquier caso de la vida real, porque lo van a necesitar. Entonces, vamos a ver en primera instancia qué es lo que nos dice la parte conceptual de este asunto de deflexiones. Sabemos nosotros que cuando un elemento tipo viga se somete a carga de gravedad, tiene este tipo de deformaciones que dependerán obviamente del material, del tamaño de la sección y obviamente del módulo de elasticidad y del valor de la carga y de la luz entre apoyos. Bueno, todas esas variables se conjugan aquí para determinarnos en qué magnitud se produce esa flexión o esa deflexión. A propósito, cuando ustedes transitan en una placa, se dan cuenta que a veces hay vibraciones excesivas, que uno siente esas vibraciones. Por ejemplo, en algunas partes del almacén al costo del centro, estando ustedes en el segundo o tercer piso, si alguien camina a su lado, usted siente esa vibración y algunas veces cuando pasa alguien con carga más pesada o alguien que pase corriendo, puede inclusive hasta asustar a la gente porque pareciera que fuera un sismo. Entonces, si sabemos que una carga aplicada sobre un elemento estructural tipo viga produce unas deflexiones, nuestra tarea es determinar
de qué magnitud son esas deflexiones. Para nosotros, trazamos una línea horizontal, auxiliar en cualquier parte de la viga. Generalmente se la toma en el eje neutro. Yo la he puesto arriba para que se visualice más. Y esa flecha que está aquí en amarillo, y que así se llama porque, pues obviamente esto es un arco, esta es la cuerda, y la distancia que hay de la cuerda al arco es lo que en geometría lo denominan flecha. Para nosotros esa flecha es la deflexión, el valor en que las fibras de este elemento estructural se han deformado con respecto a la posición normal horizontal que tenían antes de aplicar la carga. Para efectos de las ecuaciones, generalmente a esa deformación, como está en el eje que normalmente lo llamamos Y, por eso se lo establece como Y. Aunque cuando después ven los textos, el cálculo de la flecha lo denomina, o la de la deflexión, casi siempre lo simbolizan con una letra griega delta o con una letra griega lambda. Nosotros sabemos de los cursos de resistencia de materiales o del análisis estructural que esa curva que forma el eje neutro cuando se aplica carga es la elástica, o sea, la forma que adquiere el elemento estructural cuando es aplicado carga dentro del rango elástico, y por eso se denomina así. Eso tiene unas ecuaciones que están en función del momento flector, y se entiende que la segunda derivada de esa ecuación con respecto a X es igual al momento flector dividido entre el módulo de elasticidad y la inercia de la sección que se está analizando. Generalmente lo que hacemos nosotros entonces para poder trabajar esa ecuación es conocida la carga que produce ese momento flector, conocida la longitud y las condiciones de apoyo. Usted puede encontrar la ecuación de momentos. Para el caso de una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, la ecuación de momentos es WLX al cuadrado, perdón, LX sobre 2 menos WX al cuadrado sobre 2. Esto lo vieron ustedes desde la estática. Lo repitieron en la resistencia de materiales y lo han visto 1000 veces en el análisis estructural. Pero recuerde, condiciones de apoyo, simplemente apoyado. Condiciones de carga, carga uniformemente distribuida en toda la longitud de la viga. Solo para ese caso aplica estas ecuaciones que vamos a mirar. En el caso de otras condiciones de carga y otras condiciones de apoyo, cada una tiene su propio análisis. Entonces, si sabemos que el momento es el producto del módulo de elasticidad por la inercia, por la segunda derivada de la deflexión con respecto a X, entonces lo que nos queda es hacer el procedimiento de integración. La primera vez que yo integro, entonces esta que era la segunda derivada ya queda como la primera derivada, pero el resultado de esta integral nos da, ustedes ya saben, la integral de una variable x es la x elevada al cuadrado sobre 2, y por eso nos queda aquí WL, que son constantes para este caso. La x elevada al cuadrado y sobre 4. Y la integral de la x al cubo, perdón, de la x al cuadrado, pues es x al cubo sobre 3, que afectada por la constante W.
Y por este 2 que ya está aquí, nos queda ese 3 que pasó a dividir acá, multiplicado por 2, 6. Más una constante que es la constante de integración. ¿Cómo se conoce esa constante de integración? Dependerá de las condiciones de frontera. Eso es lo que nos dicen los matemáticos. Para el caso nosotros tenemos que buscar, o ya sabemos de antemano, que hay un punto en el cual la primera derivada vale 0. O sea que si esta ecuación, que es la primera derivada, se hace 0, ¿qué quiere decir eso? Que la pendiente, recuerden que la primera derivada nos indica la pendiente de la curva que se estudie en un punto determinado. Cuando esa pendiente vale 0, quiere decir que estamos en un punto en el cual la variable es máxima o mínima. ¿Por qué? Porque la tangente es horizontal en esos casos. Si hacemos nosotros que la primera derivada valga 0, ya sabemos que para esta condición de carga, la curva de momentos es una parábola de esta manera. Como la carga es simétrica, entonces el punto de máximo momento está en el centro de la luz. Y por eso para X igual a L medios, la derivada se hace 0. Si hacemos ese reemplazo aquí, haciendo esto igual a 0, podemos despejar la constante C sub 1. Haciendo la parte algebraica van a encontrar ustedes que esa constante de integración de esa primera integral es WL al cubo entre 24 con signo negativo. Teniendo ya entonces esa constante de integración, vamos a pasar este valor C sub 1, lo vamos a reemplazar aquí con menos WL al cubo sobre 24 y nos queda ahora nuestra primera derivada igual a y la diferencial de y con respecto a x de WLX al cuadrado menos WX al cubo sobre 6 más WL al cubo sobre 24. Ahora tenemos que hacer la segunda integral y nos quedará que como y son constantes, nos queda la integral del diferencial de y, que es y que será igual a la integral de toda esa expresión que tenemos a la derecha con respecto al diferencial de x. Integral que también ustedes perfectamente pueden hacer. Ya sabemos que la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de x a la cubo es x a la cuarta sobre 4. Lo mismo acá. Esta es una constante, simplemente queda con x. Esos serían los términos entonces de esa integración. Pero aquí nos aparece una segunda constante de integración para esta segunda integral. Tendremos entonces que buscar cuáles son las condiciones de frontera para poder determinar cuánto vale C sub 2, esa segunda constante de integración. Y la respuesta la encontramos en que para el caso de la viga simplemente apoyada, en el primer apoyo, la coordenada X vale 0. Y si el apoyo está bien construido, aunque sea apoyo simple, no hay deflexión en sentido Y. Lo que hay es un giro. Por consiguiente, sabemos que para la condición de X igual a 0, Y vale 0. Son esos entonces los valores de frontera que nos permitirán calcular en esta ecuación el valor de C sub 2. Si usted reemplaza aquí, esto es 0, x0, 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 la segunda constante de integración se vuelve 0,
O sea que ya no interviene en nuestra integración. Y si ya sabemos que la máxima deflexión se ubica en X igual a L medios, reemplazamos aquí en esta ecuación L medios y llegamos a la conclusión de que la deflexión máxima es igual a menos 5W L a la cuarta sobre 384 multiplicado por el módulo de elasticidad y por el momento de inercia de esa viga. Bien, eso es lo que nos dice la teoría. Y si esto fuera así tan hermoso como aparece aquí, no tendríamos nosotros ningún problema para calcular cuánto vale esa deflexión. Esa deflexión calculada así sirve para vigas de acero, sirve para vigas de madera, ojo, antes de que se produzca el agrietamiento, la fisuración. El problema que tenemos nosotros es que nuestra viga trabaja fisurada. Además, no es una viga homogénea. ¿Por qué? Porque se compone de dos materiales. Hay concreto y hay acero. Entonces el interrogante es, ¿con qué valor de inercia entramos aquí para saber de qué valor aproximadamente son esas deflexiones? Digo aproximadamente porque aquí no hay matemáticas exactas o precisas. Acuérdense que la sección transformada es todo un procedimiento y el hecho de que se produzcan las fisuras depende mucho de las condiciones de carga, depende del tiempo que lleva la estructura, de muchas otras cosas. Entonces, lo que tratamos nosotros es de acercarnos lo que mejor se pueda a las condiciones reales. Y entonces, para esta situación, nuestra deflexión, el código nos establece varias condiciones. Generalmente nos manda a calcular la deflexión inmediata por carga muerta, la deflexión inmediata por carga viva. ¿Qué quiere decir deflexión inmediata? Esa que se produce apenas usted quita la formaleta, el elemento comienza a trabajar de inmediato, por eso dicen ipso facto, en el acto, por carga muerta. Es posible que esta carga muerta en una construcción real tarde un poco más en aplicarse. En la primera instancia está soportando su propio peso, el peso de la viga o el peso de la losa o el peso de los elementos que ya fueron fundidos. Pero cuando estamos construyendo, quizá después de unos 2, 3 días comenzamos a pegar el ladrillo. Ese ladrillo que va encima de nuestro elemento estructural también es carga muerta, sino que va a actuar en un lapso de tiempo muy corto. Por consiguiente, también se la puede considerar como carga inmediata o deflexión inmediata. De igual manera, parte de la carga viva, tan pronto usted quita la formaleta, comienza a aplicarse en la estructura. Pero el valor real de la carga dura unos pocos meses. Quizá un mes, 2 meses, de pronto hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque si esperamos a que después de un tiempo apliquen el pañete, después el pegante, después el piso, todas esas cositas que forman parte de la carga muerta se van aplicando a lo largo del tiempo. Entonces, por esa razón también hay una deflexión a largo plazo. El código nos determina después si tenemos que calcularla
¿A 1 año, a 2 años, a 5 años? ¿O a qué tan largo plazo nos permite o nos obliga a chequear esas deflexiones? Entonces nosotros, estos son los elementos estructurales a los cuales hay que controlarles la deflexión. Los nervios o las viguetas, si estamos trabajando con una losa aligerada, las vigas que reciben el peso de esa losa, visto por debajo es esto. No hay que confundir, a veces utilizamos, por ejemplo, en este sistema de losa aligerada, tendríamos que hacerle control a una vigueta, pero las que están en el otro sentido, en este caso, son viguetas de amarre o vigueta riostra, que se llama. Y aquí la principal, las vigas principales, en este caso sería la viga central, que recibe más carga que las vigas extremas. A esta viga tendríamos que hacerle control de deflexiones. Si es que no le hemos puesto el espesor H exigido por el código. Eso es lo que hay que tener y no perder el punto de vista. El código nos hacía la diferencia de espesores entre si el elemento estructural va a soportar o no va a soportar elementos que puedan sufrir daño si se producen deflexiones excesivas. Es muy común ver en algunos edificios, en algunos apartamentos o en algunas casas, fenómenos como este. Tenemos en una placa y encima llega el carpintero y nos construye, nos fabrica el closet. Al comienzo las puertas funcionan bien, los cajones abren bien, pero si se llegara a producir aquí una deflexión, entre comillas, excesiva, que yo aquí la estoy exagerando cualquier cantidad de veces, porque en las deformaciones en el concreto, esas deflexiones, casi que son la mayoría de las veces imperceptibles al ojo. Allí lo estoy exagerando para que ustedes observen qué le podrá suceder a ese closet que anteriormente se construyó completamente apoyado sobre la viga, pero llega el rato menos pensado y la viga se nos deflecta y ese closet queda, entre comillas, en el aire. No tardará entonces, por su propio peso, en comenzar a buscar su posición de equilibrio, estos elementos varengas o listones que hayan puesto aquí, y en el instante en que tratan de descender para buscar su condición de equilibrio, pues obviamente generan unos esfuerzos de estiramiento en esta parte y unos esfuerzos de compresión en esta parte, y después no se aterre ni se asuste porque las puertas del closet ya no le abren, porque los cajones ya no abren con la misma facilidad que abrían antes, pues es obvio porque han sufrido deformaciones transmitidas por el elemento de soporte, sea una viga, sea una vigueta o sea una placa. De igual manera, si lo que se soporta es un muro de ladrillo y se presentan esas deformaciones excesivas, que aquí también las estamos exagerando, pues vamos a tener esta situación. El muro comenzará a fisurarse, a agrietarse, porque el ladrillo en estas condiciones no está diseñado o no es idóneo para recibir tensión. El ladrillo únicamente trabaja por compresión. Y entonces se romperá. Y con mayor razón si ese muro no es tan completo, porque allí alguito, muy poquito recibirá de tensión. Pero si además de eso tiene un vacío para ventana, pues la fisura comenzará y llegará hasta esa parte. Y si lo que hay aquí no es vacío, sino que hay un marco de ventana
con vidrios, pues ese vidrio también va a verse solicitado por esos primeros deformaciones y obviamente se comenzarán a partir los vidrios. Ese es el tipo de elementos que pueden sufrir daño si las deformaciones son excesivas. Lo que no sucede cuando usted tiene una terraza al aire libre. En una terraza sí, la deformación puede que no tenga ningún elemento que sufra este tipo de daños, a menos que usted le ponga piso, cosa que no, generalmente no se hace en las terrazas. Y ni qué decir si ese muro ni siquiera es completo, sino que tiene una puerta en alguna parte intermedia, pues obviamente las fisuras llegarán muy pronto y quizá a estos puntos que serán los más débiles. Y algo parecido sucede con el piso. Cuando usted coloca las baldosas o el piso de madera, usted lo hace trabajar apoyado directamente sobre la placa o sobre la vigueta. Y cuando está bien pegado, sufrirá ese tipo de deformaciones. Es decir, lo que inicialmente tenía una longitud L, cuando se ve solicitado por esa deformación, sabemos nosotros que ahí hay una compresión. La mayoría de las veces cuando esa deformación es muy pequeñita, a veces no se alcanza a notar. Cuando va cobrando ciertos valores, el efecto es que algunas baldosas comienzan a aflojarse. Y no es extraño transitar por un piso en el que uno siente cuando va caminando que las baldositas están flojas o que las baldositas se mueven. Y en el caso extremo, si ya esta situación llega a ser muy severa, entonces se terminan o bien se terminan por despegar por completo, o si están muy bien pegadas, entonces se fisuran, se agrietan en alguna parte. Y eso es lo que veríamos nosotros desde encima, las baldosas cuarteadas o partidas, si fueron bien pegadas. Si no están bien pegadas, simplemente se despegan y se aflojan. Entonces esa es la parte agradable. Y ahora viene la parte un poquito más severa. Toda esta parte que estamos trabajando la encuentra usted en el capítulo C9 de la norma NSR 10. Yo he tomado aquí las partes que más nos interesan. En el C95 específicamente lo denomina así, control de deflexiones. Y nos dice, los elementos de concreto reforzado sometidos a flexión deben diseñarse para que tengan una rigidez adecuada con el fin de limitar cualquier deflexión que pudiese afectar adversamente la resistencia o el funcionamiento de la estructura. Las disposiciones del numeral C95 únicamente se ocupan de las deflexiones que puedan ocurrir al nivel de carga de servicio. Cuando se calculen deflexiones a largo plazo, únicamente debe considerarse la carga muerta y la porción de carga viva que actúe en forma permanente. Bueno, esto sí hay que ponerle un poquito de sentido común. Cuando nosotros diseñamos vigas, acuérdense que tenemos dos opciones. Diseñar por carga de servicio o diseñar por carga última. La norma hoy en día prácticamente nos obliga a trabajar con carga última, sin que haya prohibido rotundamente que no se utilice el método de la carga de servicio.
Si recuerdan ustedes, cuando diseña usted por carga de servicio, usted calcula el peso propio, el peso de los pisos, el peso del cielo falso, el peso de los muros, y todo eso lo convierte en carga muerta. Y conoce, según el uso que le vaya a dar a la edificación, la carga viva que le dice la norma debe utilizar. Por ejemplo, para vivienda sabemos que debemos aplicar 180 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y con esos valores de carga muerta más carga viva, usted hace el cálculo de ese elemento estructural por cargas de servicio. Pero cuando hacemos por el método de la resistencia última, nos dijeron, usted tiene que trabajar con carga mayorada. Es decir, usted multiplica la carga muerta por 1.2 y la carga viva por 1.6 en una condición de carga. Verificando si esa condición de carga es la crítica, porque en algunos casos la carga muerta puede ser muchísimo más grande que la carga viva, y entonces en ese caso prevalece otra condición que le dice la norma, que trabaje con 1.4 multiplicado por la carga muerta. En el instante en que yo voy a hacer control de deflexiones, si yo trabajo con cargas mayoradas, no estoy siendo real con la estructura. Acuérdese que el coeficiente de mayoración, S1.6, S1.2, S1.4 que usted le está aplicando a la carga, significa que usted la va a inflar por encima del valor real para obtener el diseño. Pero esa carga multiplicada por 1.2 o por 1.4 o por 1.6, en la realidad nunca se va a dar. Porque si se llegara a dar, quiere decir que usted diseñó para que la estructura fracase, para que la estructura se rompa. Entonces la deflexión que producen esas cargas mayoradas no es real. Sería una deflexión que se produce cuando el material ya va a fallar. Nosotros tenemos que calcular la deflexión para la carga que realmente actúa en el elemento estructural. De allí que entonces, por eso es importantísimo esta parte. Las deflexiones que puedan ocurrir a nivel de carga de servicio. Hay que subrayar esta parte. A nivel de carga de servicio. O sea que para calcular deflexiones no tengo que usar el factor de mayoración. O si lo usé para hacer algún cálculo de deflexión, entonces tengo que dividir entre ese factor de mayoración. Bueno, y nos dice que cuando se calculan a largo plazo, únicamente debe considerarse la carga muerta y la porción de carga viva que actúe en forma permanente. Para nosotros, son raros los edificios en los que la carga viva actúa permanentemente. Por ejemplo, en talleres en donde utilizan puente grúa o algo así, se puede hablar de una carga viva en forma permanente. De lo contrario, nosotros en los edificios de uso normal, para vivienda, para oficinas, para comercio, la carga viva no es permanente. Bueno, y entonces para eso recordamos que cuando las alturas o espesores mínimos establecidos en la tabla C95A deben aplicarse a los elementos en una dirección que no soporten o estén ligados a particiones u otro tipo de elementos
susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes, a menos que el cálculo de las deflexiones indique que se puede utilizar un espesor menor sin causar efectos adversos. Esta es la partecita que ustedes ya la conocen o la vimos, así haya sido muy a la ligera. Eso es lo que nos dice la tabla 9A. Si voy a diseñar losas macizas en una dirección, si es simplemente apoyado, L entre 20, con un extremo continuo L entre 24, L 28, si es voladizo, etc. Esto para losas, esto para vigas o para losas en una dirección. Cuando no están ligados a elementos susceptibles de dañarse. Y teníamos la tabla complementaria cuando sí soportan elementos que puedan dañarse, como veíamos el caso de ese closet, el caso de esos muros, o el caso del piso que se levanta. Entonces nos restringe con estos factores un onceavo, un doceavo, un catorceavo. Entonces mire que, por ejemplo, si voy a diseñar una viga de 6 metros de largo, un onceavo me dice que debo utilizar un espesor de viga de 55 centímetros. Y entonces a simple vista, para una luz de 6 metros, 55 centímetros suena como exageradito. Entonces usted puede decir, yo voy a probar, voy a diseñar con 45 o con 40, pero tengo que controlar que la deflexión no se salga del rango que me permite el código, valores que veremos más adelantico. Entonces, para que nos quede claro, si es un elemento simplemente apoyado, estos son los factores: un veinteavo, un dieciseisavo, un catorceavo o un onceavo. ¿De qué depende? De que si es losa maciza, un veinteavo. Vigas o nervios, un dieciseisavo. Para el caso de que no soporte elementos que puedan sufrir daño. Si soporta elementos que puedan sufrir daño, entonces es para losa maciza un catorceavo, para vigas o nervios un onceavo. Cuando tenemos dos apoyos, dos o más tramos de viga, quiere decir que vamos a tener un apoyo simplemente apoyado y el otro apoyo continuo. Entonces, en ese caso nos cobija un 24avo, un 18.5avo, un 16avo o un 12avo, según sea losa maciza, viga o nervio, losa maciza, viga o nervio. Y en el caso de que tengamos más de 4 apoyos, tenemos también una viga continua y aquí he considerado también la posibilidad del voladizo. Entonces tenemos un 24avo, un 18.5avo, un 16avo, un 12avo, para la viga extrema que tiene un apoyo simple y un apoyo continuo. Aquí tenemos el caso de dos apoyos continuos, un 28avo, un 21avo, un 19avo y un 14avo. Un décimo, un octavo y un séptimo y un quinto para los voladizos. Y nos quedaría el interrogante: ¿cómo consideramos este tramo? Es indiscutible que para este tramo, este apoyo es apoyo continuo. Pero este apoyo nos quedan dudas. Si el voladizo es considerable, trabajaría como un apoyo continuo. Pero si el voladizo es pequeño, es posible que no le alcance a hacer el contrapeso suficiente para generar esa flexión.
¿De qué dependerá eso entonces? Pues ya del buen sentido y de la buena práctica del ingeniero. Pero así para decirles a grosso modo, si el voladizo es menor a la cuarta parte de la luz, pues podría considerar que no le hace trabajar como apoyo continuo. Y si es mayor, de allí en adelante considérelo como que sí es apoyo continuo. Bien. Se hace necesario conocer cuál es ese valor de L con el que usted entra a la tabla, porque a veces se presta para varias interpretaciones. Entonces, L lo llama luz de la viga o losa en una dirección o la proyección libre del voladizo en milímetros. Si esta es la situación, tenemos una viga simplemente apoyada. Aquí hay una luz que es la luz libre. Hay otra luz que es la luz entre ejes de apoyo. Y habría otra luz que sería la luz entre extremos de apoyos. Entonces, por eso se hace esta aclaración. ¿Cuál de la luz? ¿Cuál es el valor con el que entro a calcular el espesor mínimo requerido por la norma? Y entonces nos aclara en la sección C89, longitud del vano. La luz de los elementos que no se construyan monolíticamente con sus apoyos, ojo, este es para simplemente apoyado. La luz de los elementos que no se construyan monolíticamente con sus apoyos debe considerarse como la luz libre más la altura del elemento, pero no debe exceder la distancia entre los centros de los apoyos. Es decir, queda claro aquí. Vamos a ponerlo con números. Supongamos que esto es 4 metros. 4 metros. Y que tengo aquí unos apoyos de 25, punto 25 aquí y punto 25 acá. Entonces dice que la luz de los elementos que no se construyan monolíticamente, bueno, la luz libre, 4 metros, más la altura del elemento. Si esta viga tiene 30 centímetros, entonces según esto sería la luz libre, 4 metros, más la altura del elemento, 430. Pero no debe exceder la distancia entre los centros de los apoyos. La distancia entre los centros de los apoyos es 4,25. Entonces está condicionada por esos dos factores. Por el contrario, si el espesor fuera 20, entonces la luz, ¿cuál sería? O 420 o 425. Ya lo interpretan ustedes de acuerdo con la lectura que acabamos de hacer de ese párrafo. En el análisis estructural de pórticos o elementos continuos para determinar los momentos, la luz debe considerarse como la distancia entre los centros de los apoyos. O sea, cuando hacemos pórticos monolíticos, viga y columna, para el análisis se considera la distancia entre los centros de los apoyos. Por eso usted, para introducir en el software, siempre va a tomar los ejes. Casi siempre uno toma los ejes de columnas o ejes de vigas. Para vigas construidas integralmente con sus apoyos, se permite diseñar con base en los momentos en la cara de los apoyos. Ese es el caso que teníamos hace un momento. El análisis yo tengo que hacerlo con esta distancia.
la longitud entre apoyos. Pero cuando ya obtengo el análisis, usted obtiene unas envolventes de momentos que nos determinan los momentos máximos negativos en cada apoyo. Pero mire que este momento máximo está en el eje. Y en el eje yo tengo un elemento viga que se conecta con el nudo de columna, situación que lo vuelve mucho más rígido. Y por esa razón, ya para lo que es el diseño, óigame bien, cuando yo ya voy a calcular qué tamaño de viga voy a poner, o ya conocido el tamaño de viga, cuántos aceros le voy a poner, puedo trabajar con el momento en la cara de los apoyos. Es decir, ya conocida esta ecuación de momentos, yo puedo calcular con el momento que se produce en este sitio para ese nudo, en este sitio para el nudo de acá o acá. Esto hace disminuir notoriamente la cantidad de hierro que hay que ponerle en el momento negativo. Cuando no se hace eso y usted diseña para acá, es posible que le den aquí una cantidad de varillas enorme. Bueno, y lo mismo acá. Hay que diseñar para el momento en la cara de los apoyos. Regresemos al asunto de las deflexiones. Cuando se calculen las deflexiones, aquellas que ocurran inmediatamente con la aplicación de la carga, deben calcularse mediante los métodos o fórmulas usuales para deflexiones elásticas, tomando en consideración los efectos de la fisuración y del refuerzo en la rigidez del elemento. A menos que los valores de rigidez se obtengan mediante un análisis más completo, las deflexiones inmediatas deben calcularse cuando el módulo de elasticidad del concreto, usando el módulo de elasticidad del concreto E sub C, que se especifica en la sección C851, para concreto de peso normal o liviano, y el momento de inercia efectivo I sub E, que se indica a continuación, pero sin tomarlo mayor que I sub G. Entonces ya tenemos aquí, bueno, el módulo de elasticidad del concreto, aunque estamos trabajando con una sección compuesta de concreto y acero, nos permite trabajar con el módulo de elasticidad del concreto. Pero ahora nos va a definir cuál es este momento de inercia efectivo y cuál es el momento de inercia I sub G. El momento de inercia I sub G usted ya lo conoce. Ese es el que da considerando únicamente la sección bruta de concreto. Si usted tiene una viga de 30 por 50, la inercia I sub G es la que aprendió en mecánica. 30 por 50 al cubo sobre 12. Este es el límite máximo. ¿Por qué? Porque esta inercia efectiva, aunque consideremos la sección fisurada, por el hecho de tener que considerar también en esa inercia el efecto de las varillas, puede en algunos casos llegar a ser esta inercia efectiva más grande que la inercia bruta de concreto. En ese caso en el que se sobrepase, ya no se trabajará con esta inercia efectiva, sino con la inercia bruta. Y esta es la expresión que permite calcular esa inercia efectiva. Es la inercia bruta, que está aquí, multiplicada por MCR sobre MA al cubo, más 1 menos esta misma expresión multiplicada por I sub CR.
Y ahora sí, entonces hay que conocer estos términos. ¿Qué es este MCR? MCR igual a F sub R por I sub G sobre YT. ¿Se acuerdan qué es este F sub R? El esfuerzo de fisuración en el concreto, que para concreto de peso normal se calcula como 0.62 lambda por raíz de F'(C). Esta es la fórmula cuando estamos trabajando con pascales. Para otras condiciones hay que ver en el apartado donde están las fórmulas, si usted va a trabajar con kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, si va a trabajar por libras pulgada cuadrada, tienen su fórmula equivalente. Entonces, I sub G ya sabemos qué es el BH al cubo sobre 12, la sección bruta. Y E sub T, la distancia a la fibra más alejada en tensión. Y este es lo que se denomina el momento de agrietamiento o momento de fisuración. Y esta I sub CR es la inercia de fisuración o la inercia fisurada. Aquí ya estaba definido, MCR, momento de fisuración. ¿Y qué es este MA? Momento actuante. Máxima carga de servicio según la etapa para la cual se calcule la deflexión. Acuérdense que ya leímos que había que calcularse la deflexión para al instante por carga muerta, al instante por carga viva o a largo plazo por la carga permanente. Entonces nosotros tenemos que este valor va a tomar diferentes cantidades según la deformación, la deflexión que se quiera analizar. Pero para no tener que aplicar varias veces esta fórmula, lo que se hace es, se toma la carga de servicio, carga muerta más carga viva. Se calcula esto, se calcula la deflexión. Y lo que se hace después es mirar de toda esa carga de servicio, qué porcentaje corresponde a la carga muerta y qué porcentaje corresponde a la carga viva. Entonces, si yo a partir de esta inercia equivalente ya calculé la deflexión por carga muerta más carga viva, si lo que me interesa es conocer únicamente la carga muerta, ese valor de deflexión que calculé lo debo multiplicar por el porcentaje que corresponda únicamente a la carga muerta o por el porcentaje que corresponda únicamente a la carga viva. Por decirles algo, si yo tengo en un caso típico, generalmente tenemos carga muerta de igual 0.6 toneladas por metro cuadrado. Carga viva L, pongámoslo fácil, 0.2 toneladas por metro cuadrado. Entonces usted cuando hizo este análisis, aquí está mi metro cuadrado, usted lo trabajó con el momento actuante como que si la carga fuera D más L. O sea, usted lo calculó para una carga 0.8 toneladas por metro cuadrado. Si haciendo ese cálculo me dio una deflexión, supongamos, de 0.3 milímetros. Esta deflexión es debida a carga muerta más carga viva. Si usted quiere saber cuál es la deflexión únicamente por carga muerta, entonces miremos qué porcentaje tiene la carga muerta. Pues será 0.6 dividido para 0.8. Será 75% carga muerta
25% carga viva, y así sale usted para no tener que aplicar 3, 4 veces esta misma fórmula que no es. Pues no es difícil, pero tampoco es agradable. Aquí están definidos esos términos. I sub CR, momento de inercia de la sección fisurada transformada a concreto en milímetros a la cuarta. I sub E, momento de inercia efectivo para el cálculo de las deflexiones en milímetros a la cuarta. Ya lo acabamos de ver cómo se calcula. I sub G, momento de inercia de la sección bruta del elemento con respecto al eje que pase por el centroide sin tener en cuenta el refuerzo en milímetros a la cuarta. M sub CR, aunque ya lo vimos, momento de fisuración en newtons por milímetro. Y M sub A, momento máximo debido a cargas de servicio presente en el elemento en la etapa para la que se calcula la deflexión en newtons por milímetro. Para elementos continuos se permite tomar inercia equivalente como el promedio de los valores obtenidos de la ecuación C98 para las secciones críticas de momento positivo y negativo. Para elementos prismáticos se permite tomar inercia equivalente como el valor obtenido de la ecuación en el centro de la luz para tramos simples y continuos y en el punto de apoyo para voladizos. Está claro entonces que para nosotros en la mayoría de los casos tenemos que tomar es la inercia equivalente para la sección en el centro de la luz. A menos que los valores se obtengan mediante un análisis más completo, la deflexión adicional a largo plazo, resultante del flujo plástico y de retracción de elementos en flexión, según sea concreto, normal o liviano, debe determinarse multiplicando la deflexión inmediata causada por carga permanente por el factor lambda delta. Lambda delta tiene esta expresión que es epsilon dividido entre 1 más 50 rho prima. Este epsilon pues es un factor que nos da el código en la siguiente pantalla, que depende de a qué tan largo plazo quiere calcular usted. Y este rho prima, si alguien se acuerda qué es rho prima, hola jóvenes, ¿están allí? Sí, ingeniero. ¿Se acuerda cuál es rho prima? Bueno, cuando diseñamos viga doblemente reforzada, tenemos un rho prima que obedece a la cantidad de acero en compresión, ese que estaba cuando hablamos de las vigas en el centro de la luz. Generalmente nosotros ponemos hierro en la fibra de abajo, pero cuando es doblemente reforzada tenemos que agregar un A su S' arriba y el equivalente A su S' abajo para tener otro par de tensiones y compresiones. Entonces ese Rho' obedece a ese acero que está en compresión dividido entre B y D. Si la viga no tiene refuerzo en compresión, pues este Rho' va a valer 0 y esta lambda queda únicamente como igual a epsilon dividido entre 1 más. Como no hay Rho, 0, entonces queda simplemente epsilon. Y aquí están los valores, donde Rho' es el valor en la mitad de la luz para tramos simples y continuos y en el punto de apoyo para voladizos.
puede tomarse epsilon como el factor independiente del tiempo para cargas sostenidas igual a. Si el largo plazo que le piden la norma es a 5 años o más, este epsilon vale 2. Si es a 12 meses, 1.4, a 6 meses, 1.2, y hasta 3 meses no se considera ese valor, vale 1. Entonces, esta es toda la parte teórica, conceptual del asunto. Bueno, trae este gráfico de duración de las cargas en meses. Y aquí el valor de ese factor epsilon. Si no lo quiere sacar de la tabla o si tiene un tiempo para interpolar. Si quiere saber, por ejemplo, a 30 meses que no está en la tabla, lo puede sacar de este gráfico, que podría ser algo así como 1.75. Si lo quiere a 18 meses, bueno. Para las deflexiones a largo plazo. Y aquí están las deflexiones calculadas. Después de que hicimos todo ese proceso, debemos comparar si esa deflexión calculada está dentro del rango que la norma nos permite. Entonces dice, las deflexiones calculadas de acuerdo con C9522 a C9525, que es lo que acabamos de ver, no debe exceder los límites establecidos en la tabla C95B. Aquí está la tabla C95 y dice, deflexión máxima admisible calculada. Si usted está trabajando cubiertas planas que no soporten ni estén ligadas a elementos no estructurales, susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes, usted compara la deflexión inmediata debida a la carga viva, la cual no debe ser mayor de L entre 180. Para ese ejemplo que hablábamos, de 6 metros, si tengo 6 metros que serían 600 centímetros, dividido entre 180, esa deflexión máxima permitida es de 3.33. Si estoy en entrepisos que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daño debido a deflexiones grandes, también lo chequeo con la deflexión inmediata, pero ahora es la máxima L sobre 360. Para el ejemplo de 6 metros, 600 centímetros, dividido entre 360, eso nos da 1.66 centímetros. Pero si usted tiene un sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes, entonces nos dice, la parte de la deflexión total que ocurra después de la unión de los elementos no estructurales, la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las cargas permanentes y la deflexión inmediata debida a cualquier carga viva adicional, y nos da L sobre 480, que para el ejemplo estamos trabajando, 600 dividido 480 sería 1.25 centímetros como deflexión máxima. Y en el segundo caso, sistemas de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales, no susceptibles de sufrir daño debido a deflexiones grandes, L sobre 24.
Y aquí trae unos llamaditos. Aquí hay un asterisco, aquí hay una doble cruz, aquí hay un signo de, ¿qué es este signo? De música, no sé qué bueno. Este primer llamado nos dice, este límite no tiene por objeto constituirse en un resguardo contra el emposamiento de agua. Este último se debe verificar mediante cálculos de deflexiones adecuados, incluyendo la deflexión debida al agua estancada y considerando los efectos a largo plazo de todas las cargas permanentes, la contraflecha, las tolerancias de construcción y la confiabilidad en las medidas tomadas para el drenaje. En este segundo de acá, esta doble cruz. Las deflexiones a largo plazo deben determinarse de acuerdo a seno de bueno, pero se puede reducir en la cantidad de deflexión calculada que ocurra antes de unirse los elementos no estructurales. Esta cantidad se determina basándose en datos de ingeniería aceptables correspondientes a las características, tiempo de flexión de elementos similares a los que están considerando. Bueno, y ahí hay las otras notas, pero no mayor que la tolerancia establecida para los elementos no estructurales. Bueno. Entonces, ese es el ambiente en el que a veces con razón o sin razón se le saca el cuerpo al cálculo de deflexiones. Pero ya vieron ustedes que algunas veces llega a ser necesario que ponerle a una viga de condiciones normales, 50, 60 centímetros de espesor, pues se necesita que sea ya una estructura bastante considerable, de peso considerable. Entonces regresamos a nuestro asunto. Tenemos la viga, tenemos la carga W, sin mayorar, acuérdense. Para el caso de viga simplemente apoyada, sabemos de antemano que la máxima deflexión está en la mitad de la luz y según lo que hicimos, sabemos que esa deflexión máxima vale 5W L a la cuarta sobre 384 EI. Y aquí quedamos en la discusión de cuál era esta inercia que debo aplicar aquí. Y por eso tenemos una inercia equivalente o una inercia I sub G. Si la inercia equivalente es mayor que la inercia I sub G, debo trabajar con I sub G. Conozco el momento máximo, WL al cuadrado sobre 8. Habrá que ver entonces, decíamos que lo ideal es calcular con esa W igual a D más L. Carga muerta más carga viva. Y luego hacemos la proporción, qué parte de esa deflexión corresponde a carga muerta, qué parte corresponde a carga viva. O si usted quiere, por ejemplo, en el caso que nos pedía la tablita anterior, nos pedía directamente que tenemos que calcular la deflexión por carga viva. Pues en ese caso, entonces, si usted no quiere sacar esos porcentajes de una vez aquí, hace el análisis con el momento M máximo debido a carga viva. Y entonces nos queda directamente esa deflexión. Pero como a veces hay que hacer varios chequeos, entonces mejor es de una vez considerar esta carga como la carga muerta más la carga viva. Recuerde que esta L es L de carga muerta, de carga viva, no es L de la luz. Y de aquí saca usted qué porcentaje es D y qué porcentaje es L para cuando vaya a calcular esas deflexiones. Y le recuerdo que
Si usted tiene una condición distinta, aquí por ejemplo, a pesar de que es simplemente apoyada, pero tiene voladizos y tiene una carga uniforme, pero no actúa en toda la viga, sino en una parte de ella. Además tiene unas cargas concentradas. Yo lo he puesto aquí como a manera de ejemplo para que usted se recuerde que esta expresión de deflexión máxima no sirve para estos casos. Comenzando porque las reacciones ya no son WL medios, el momento máximo ya no es WL al cuadrado sobre 8, sino que usted tiene que resolver por los métodos de análisis estructural este caso para saber dónde se produce el momento máximo y dónde se produce la deflexión máxima. Esta tampoco se cumple para este caso. Y ahora sí, entonces, aquí tenemos un caso en el cual la viga tiene una sección B por H, tiene acero en compresión AS', tiene acero en tensión A sub S. Y el primer paso que tenemos que dar para poder encontrar la inercia de la sección fisurada, transformada, es la posición del eje neutro. Esto ustedes ya lo saben hacer. Momento de inercia de la sección fisurada. Tengo que conocer las propiedades geométricas, cuánto vale B, cuánto vale H, cuánto es F'C, cuánto es Fy. Debo conocer el área de acero en tensión, el área de acero en compresión, el módulo de elasticidad del acero, el módulo de elasticidad del concreto y trabajar como sección transformada. Recordando a ustedes que para la sección transformada necesitamos este factor N, que si alguien se recuerda nos lo puede decir. Bueno, 9,3 es para algunos ejemplos que hemos resuelto, pero no es para todas las veces. Exactamente, es el módulo de elasticidad del acero dividido entre el módulo de elasticidad del concreto, que generalmente da valores entre 8, 10, 11, según el concreto y el acero que se esté utilizando. Entonces, la sección transformada del acero en compresión se va a obtener por esta expresión, 2n-1 por A'S. Y la sección transformada del acero en tensión es N por AS. Ustedes se preguntarán, ¿por qué aquí trabajamos directamente con NAS? Bueno, en primer lugar, porque cuando la sección está fisurada, consideramos que aquí trabajan solitas las varillas. Aquí ya no trabaja el concreto. En cambio que acá arriba, las varillas que están metidas aquí trabajan en conjunto con el concreto. Y entonces resulta que por ahí hay un artículo todo dispendioso que justifica que a largo plazo el acero en compresión llega a trabajar hasta los límites de la cedencia. Acuérdense esa gráfica, esfuerzos de formaciones, que por allá arriba nos hablaban del rango de cedencia. En ese rango de cedencia
es posible llegar a tener duplicados los esfuerzos y por eso lo trabajan aquí con 2n. Y el -1, ¿a qué obedece? A que nosotros cuando trabajamos esta sección transformada, recuerde que estas orejitas que están aquí son lo que significa el área de acero, pero imaginariamente convertida como que si fuera a trabajar como concreto. Y entonces aquí nosotros estamos considerando estas varillas, pero debo restarlas del concreto. Por eso es ese -1. ¿Por qué? Porque en el espacio que ocupan las varillas no hay concreto y por eso se hace ese -1. Entonces, esas son las condiciones geométricas para las cuales hay que trabajar. Entonces, a ver, esta expresión no va aquí, sino 2n-1. Y entonces el primer paso, decíamos, es determinar la posición del eje neutro. Es un trabajo que usted ya sabe hacer, solo que hay que hacerlo con sumo cuidado. Entonces tenemos un rectángulo de compresiones que está determinado por esta altura que aquí la hemos denominado X, por el ancho de la viga B. Entonces, el momento de área de este rectángulo es el ancho B por la altura X. Eso es el área. Y el brazo, que con respecto al eje neutro es X medios. Esa es la procedencia de este primer término. El momento de área del bloque de compresiones. Más el área prima transformada, esa que acabamos de obtener aquí, que dijimos son estas orejitas, cuya área transformada es el área prima transformada y multiplicada por su brazo. ¿Cuál es su brazo? X, que es toda esta dimensión, menos el recubrimiento mecánico de prima. Ese es el recubrimiento mecánico de las varillas que están en la parte superior. Aquí está ese momento de área. Y este momento de área de compresión debe ser igual al momento de área en tensión. Pero el momento de área en tensión es el área transformada de las varillas de tensión multiplicada por el brazo. ¿Cuál es el brazo? Esta distancia de menos X. Este es el brazo para el momento de área de tensión. Aquí, transformando esta ecuación y ordenándola, nos queda B por X al cuadrado sobre 2 más el área transformada más el área prima transformada multiplicada por X menos el área transformada por D más el área prima transformada por D prima igual a 0. Esta es la ecuación de segundo grado con una incógnita que en este caso es X que debemos resolver para poder encontrar ese momento de inercia. Bueno, este ya es un caso particular para resolver, pero yo no quiero saturarlos ahora. Hasta allí vemos la parte teórica conceptual y en nuestra próxima clase hacemos ya la solución práctica de un ejemplo o de dos ejemplos.
¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? No hay preguntas. Tengan la bondad, jóvenes, entonces, al chat de esta sala me escriben sus 2 apellidos y su nombre. ¿No me escucharon? Uy, sí se lo escuché, ingeniero. Ok, gracias. Ay, pero yo ahorita caigo en cuenta que esta clase no la grabé. Ay, si es tan amable, nos la puede, me la puede compartir. Ya, pero yo quiero para que me queden en... Recording in progress. Para que me quede grabado aquí los chats. Profe, disculpe, ¿el parcial del lunes toca hacerlo en computador o a mano? Esa parte todavía no la he definido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les queda mejor? Computador. ¿Mm? Ingeniero, una preguntita. Diga, En el parcial va a entrar este tema de viga con doble refuerzo. creo que habíamos dicho que no. Ah, Ah, vale, listo. pero no por el método de la resistencia última. Por el método elástico sí vimos y trabajamos eso con ejemplos. ¿Si es así o no? Sí, ingeniero. Y en cuanto pues a lo que decía el compañero, diría que mejore en el computador el parcial, en Excel. Pero ese será el punto de vista de todos. Entonces van a tener que ponerme en el chat también si están de acuerdo en que sea con computador o a mano, con calculadora. Profe, ¿y no se lo podría dejar, pues, como se le facilita a cada uno? Ahí es donde me complican la vida porque el propósito de hacerlo en computador es precisamente que cuando me manden el archivo sea